un link de algo por correo que de repente me acordé de Un un documental. documental, sí, el otro día lo vi y sabes que es muy bueno porque justamente lo que estábamos conversando de la idea de negocio, cómo el modelo de negocio de la droga, y es súper potente cómo se explica, o sea, justo lo que conversábamos, exactamente calzó perfecto que lo encontré. Dura 45 minutos y aparece muy divertido porque aparece todo esto eh, de la economía de la economía a escala, cómo es una cuestión piramidal que va una cosa sobre la otra y finalmente provoca todo este ajuste de que como un chorreo final que, o sea, está muy diversificado arriba, o sea, digamos, abajo en la producción, pero después se transforma en un tubo, deja a algunos, a la gente muy dependiente, muy pobre, y deja a otra gente muy millonaria. O sea, es un negocio éticamente malo, perverso, porque juega con el sufrimiento de la gente, con el sufrimiento humano, en sus peores dimensiones. Pero mostraban cómo Walmart, por ejemplo, tenía el mismo sistema parecido, como IKEA también tenía sus propias plantaciones de árboles, entonces se aseguraba de tener, igual que la Coca, sus propias plantaciones. No, muy potente, muy bueno, como para leer, para verlo y comentarlo después. Pero hoy día les tengo un par de videos bien interesantes, porque encontré información muy entretenida, muy condensada, aprovechando de acordarme de algunas cosas que había revisado con anterioridad. Esto es lo que estábamos revisando en la clase pasada con respecto al branding, como estos criterios funcionales que son, que son importantes para generar una construcción de un producto a mediano y largo plazo, no solamente hoy, sino que a mediano y largo plazo. Y decíamos, una de las ideas principales de la sesión pasada es que fundamentalmente uno tiene que prepararse y ir ensayando y equivocándose en la medida en que voy construyendo el branding, y que eso se produce a veces por accidente, te encuentras con la narrativa, la lógica, el relato, o a veces de una manera muy trabajada, muy sesuda, que de alguna manera vas a evaluar con lo que te dicen los clientes. Es súper importante entender también qué es lo que los clientes de tu negocio van a empezar a entender de ti, de lo que tú haces, de lo que tú ofreces. Y muchas veces puede ser que en un aspecto de una presentación de un paquete de cosas, uno no lo haga tan bien o no se focalice realmente en el valor agregado que le estás poniendo y se transforme más bien en una presentación muy formal, como casi curricular, como casi currículum vitae, en que uno va pasando por todos los antecedentes, pero nunca ha dicho lo que realmente debería o quiere decir al principio. Hay muchos ejemplos de eso, y nuestras mismas presentaciones, o sea, empecemos por nuestras presentaciones en clase. De repente hay una presentación en clase que uno dice muchas cosas, pero no ha dicho lo medular, lo que quiere decir de verdad. Y eso tiene un precio bien alto en el mundo de los negocios, sobre todo en presentaciones donde uno está compitiendo y está generando propuestas. Vamos a ir para allá, vamos a ir a mirar ese tipo de experiencia. Lo primero que vamos a revisar, cómo estos componentes del mensaje de branding aparecen ya plasmados en una idea de negocio y en un negocio que empieza a caminar. Entonces, vamos a empezar la sesión con este video. Lo tengo aquí. Ya, no lo tengo en YouTube. Lo tengo aquí mismo. Vamos a revisar. Tras convertirse en madre por primera vez a los 22 años y sufrir un desafortunado incidente, decidió poner en marcha su propio negocio. Hoy su empresa factura más de 1.5 millones de dólares al año y vende en más de 7 países. ¿Cómo lo ha logrado? La protagonista de esta historia es Ixchel Anaya, una emprendedora mexicana que decidió convertir un problema en una gran oportunidad de negocios. Todo comenzó en el año 2009, cuando Ixchel estudiaba diseño de interiores y esperaba con ansias la llegada de su primer hijo. En aquel entonces, la joven consultaba en internet consejos e información que le ayudaran a prepararse para afrontar el reto de ser madre. En su investigación, encontró un dato que llamó particularmente su atención. Pronto estaría gastando miles de dólares en pañales desechables que además contaminan al planeta por cientos de años.
Preocupada por el cuidado del medio ambiente y por su bolsillo, optó por el uso de pañales de tela, los cuales, según sus propias palabras, eran poco prácticos y complejos de utilizar. En cierta ocasión, mientras se disponía a salir con su bebé, decidió ponerle un pañal desechable biodegradable, debido a que estaría fuera varias horas y quería evitar los inconvenientes que suelen presentar los pañales de tela. 3 horas más tarde, se percató de que la piel de su bebé estaba completamente irritada debido al uso del pañal. Luego del incidente, la joven madre se enteró de que su hijo padecía de dermatitis atópica, por lo que su piel era muy sensible y definitivamente no podía utilizar pañales desechables. Allí se encontraba Ixchel, entre los engorrosos pañales de tela que eran poco prácticos y los ineficientes pañales desechables que generaban mayor impacto ambiental e irritaban la piel de su bebé. Ante este dilema, decidió que crearía su propia solución. Tomó los pañales de tela de su hijo y con la ayuda de su abuela los adaptó para hacerlos más prácticos y cómodos. Los recortó, les dio forma, les añadió un broche y les puso resortes en el área de las piernas. Al finalizar el proceso, quedó bastante satisfecha y feliz con el resultado. Para sorpresa de Ixchel, cada vez que salía con su bebé a una reunión familiar o a dar un paseo, otras madres se acercaban para preguntarle por el pañal y le pedían que les hiciese uno también. No nos imaginamos que hubiera tanta necesidad de este tipo de pañal de tela, porque la gente piensa que esto ya no se usa, comentó Ixchel en una entrevista para Entrepreneur. Fue entonces cuando la joven visualizó la oportunidad de iniciar su propio negocio de fabricación y venta de pañales reutilizables. Totalmente decidida, junto con su esposo, fundaron la empresa Ecopipo, cuyo propósito era el de ofrecer pañales cómodos, ecológicos y prácticos para madres que buscaban ahorrar dinero en gastos a la vez que reducían el impacto ambiental generado por el uso de desechables. Con los recursos que tenía a la mano, comenzó la producción de pañales de forma casera y aplicando los consejos que aprendió de su abuela. Para Ixchel, los detalles son muy importantes, pues considera que los pañales son como ropa y las madres quieren que sus hijos estén a la moda. Así que... Bueno, ahí hay algunas ideas esenciales, el video más largo. Fijan, uno ya puede responder esas 3 preguntas con esa historia que hay ahí detrás. Que, bueno, la historia aquí lo que es contarnos un poco de qué se trata el emprendimiento, que lo encuentro un muy buen ejemplo de algo, como hemos conversado, de una problematización, inventar algo. Sí, es súper claro el problema, solución y cómo eso escaló a ser toda una marca ya. Claro. Y una solución que justamente es visualizar algo que es intermedio. Nos encontramos con 2 tipos de pañales en una circunstancia. O sea, primero, nos encontramos con el problema. El problema, ¿cuál sería el problema? ¿Podrían formularlo? ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál es el problema que hay detrás? Bueno, tiene que ver con sustentabilidad, como muchos de los problemas de hoy en día, que los pañales, vamos a decir, como más típicos que la gente usa, que las familias usan, se desechan y después quedan ahí por muchos cientos de años. Uh-huh. Entonces, una madre o, bueno, vamos a decir cualquier padre o madre que quiera un poco combatir esto va a intentar usar otros tipos de medios como los pañales de tela. El tema es que los pañales de tela también no eran muy convenientes de usar. Claro. Entonces ahí ella ve este problema e intenta atacarlo, reinventando un poco lo que es el pañal de tela para que sea usado otra vez. Exacto. O sea, básicamente se enfrenta la funcionalidad con la sustentabilidad. Y entre esas 2 cuestiones hoy día nos movemos, muchas de nuestras decisiones diarias tienen que ver con eso. Y es heavy cómo se ha transformado todo en eso, y puede que hay muchas discusiones muy específicas sobre algunas áreas, materias, temáticas, servicios, productos, que de alguna manera están vinculadas a este choque. Y ella lo que dice entonces, ¿qué puedo hacer para que sea funcional y para que sea sustentable? Entonces, de acuerdo a eso, ¿a qué tipo de público va dirigido este producto? No creo que vaya a todo el mundo. Gente con hijos, sí. Claro. Gente con hijos que tiene esta mentalidad sustentable o que quiere ahorrar en pañales. Claro, como las 2 cosas. O sea, no tenemos un público amplio.
no es vender marraquetas, aquí es muy concreto, súper concreto para un segmento, claro. Nadie puede decir que no le gusten las marraquetas, no sé que esté haciendo alguna dieta especial o algo, como que es diferente, pero acá no, acá sí es sumamente dirigido. Sí. Ya, ahí entonces aparece el problema, la visualización, las oportunidades. ¿Cómo fue armándose la empresa? ¿Qué fases se ven, se visualizaron? Se ve que hace este prototipo que nota que a la gente le gusta y ahí identifica la oportunidad de formar un negocio, de hacerlo crecer. Exactamente. Y ahí como ir diversificando el producto para atraer más gente y tal. Con ¿Cómo esto se que hace de los produce? diseños y todo eso. Eso, ¿cómo se hace la fase? ¿Cómo se visualiza? Que lo cuenta muy rápido, pero más o menos, ¿cómo uno lo visualizaría esas etapas de trabajo, de desarrollo del producto? Bueno, yo me imagino primeramente que el primer pañal que ella confeccionó a mano no fue perfecto. Me imagino, aunque no lo dicen, seguramente que intentó con hartas cosas hasta que también el mismo bebé se entera bien. Posiblemente cuando están incómodos empiezan a llorar. Entonces, al momento en que ya estuvo como bien para el bebé, empezó a usarlo afuera, con más, empezó a salir con el bebé y a que mostrar el pañal, por así decirlo. Y de ahí, cuando ya como que terminó toda esa fase de prototipo de falla, de rediseño, ya empieza más como a verlo con la clientela. Bueno, en ese tiempo no sabía que era clientela, pero de alguna manera ahí empezó ya a tener el feedback de otras personas, otros clientes, otros posibles clientes. Claro. Es interesante porque se dio casi accidentalmente este proceso desde algo hecho solamente para ella a masificarse. Sí. Hemos visto varios casos, no sé si 2 o 3, no sé si tantos, pero 2 o 3 casos en que la gente hace cosas soluciones para sí mismo y finalmente se transforman estas cuestiones en aportes fundamentales, como se crea un producto nuevo totalmente. Y mucha gente que está cerca, que lo siente propio. Entonces, por ahí está también la construcción o incipientemente las bases para construir un relato, una narrativa que permita que el producto tenga sus alas propias y camine solo y se independice de la experiencia netamente personal de la creadora del producto. Entonces ahí ella se puede empezar a hablar, se puede empezar a contar, se puede hacer un comercial, no sé, en que aparezca un niño, una situación, una situación así bien dramática de un cambio de pañal, que hasta incluso puede ser jocosa, y con eso se cambia como la perspectiva y uno dice, wow, aquí estoy en presencia de algo especial. Sí, pues, y además que en ese sentido es súper prolífico porque hay muchas situaciones extrañas de cambiados de pañales o forzosamente cambios de pañales y que todo padre puede recordarla. Entonces también apelar a ese tipo de cuestiones sería fundamental para construirle una narrativa interesante al asunto. O sea, como que es un pañal que puede ser ocupado en cualquier lugar, en cualquier parte, en las condiciones más extrañas posibles. Y en virtud claro, de la necesidad urgente de la guagua de que está evacuando y está el problema de la evacuación y del control de esa evacuación. Es tragicómico muchas veces. Sí. Bueno, ahí también hay otros elementos que yo les dejo planteados como preguntas para ir construyendo la idea del mensaje en el branding. Por ejemplo, cuando uno identifica los logros que se aprecian en cada fase, uno puede apelar a construir pequeñas historias al respecto de cada una de esas fases, dar una intencionalidad a aquello, rescatar esa experiencia para poder contarle y hacer la parte de la famosa la lección, la moraleja, que a nosotros como narrativamente nos carga un poco porque uno no quiere leer historias donde solamente me enseñen moralejas de, ves, si te portas mal, entonces te va a pasar tal cosa. No queremos eso, pero en la historia del branding sí funciona, porque es como decir, hubo una mala experiencia y ahora tú, para evitártela, puedes pasar por esto que te ofrecemos, que es un camino alternativo. Después, la imagen, concepto, misión, compromiso, eso también se va construyendo.
ella está jugando, por lo menos lo que plantean en este reportaje, es como la imagen de, aquí hay una mujer sola, no hay un hombre, no hay un padre que está al lado de ella. No es como la pareja que desde el principio parece ella sola, como mujer sola enfrentando estas dificultades. Claro. Eso también es una parte de la construcción de la narrativa, que puede que, o sea, puede que esté apelando, bueno, independientemente, si, o sea, podríamos cuestionar, irnos un poco más por una cosa más fina, decir si hay machismo o no hay machismo detrás de eso, pero al margen de ese cuestionamiento, que también es posible, factible, uno lo que se encuentra es que situación de mujer sola frente a estas grandes dificultades. Y eso ya identifica a un montón de personas, a un montón de personas. Ujú. Después el concepto, la misión que ella tiene, etc. Y después, por supuesto, está el marketing, o la manera de la mercadotecnia, de cómo hacer que esta comunicación llegue al público, y ahí uno tendría que empezar a ver finamente a través de qué opciones está trabajando, a través de qué funciona mejor. En ese sentido, hoy día las grandes plataformas, las grandes redes sociales, plataformas Facebook, Instagram, tienen mucho que decir al respecto. O sea, un aviso de contar esta historia en 3 segundos, en 5 segundos del pañal, va a generar muchos clics y mucha interacción, por ejemplo. También si fuera el aviso en el diario, también funcionaría, pero como la gente lee poco diario y ve más avisos que están dando vuelta, me imagino que uno podría hacer un aviso cortito, esos de YouTube de 5 segundos, en que apareciera inmediatamente la catástrofe y el pañal salvador. Y ya generaríamos una llamada de atención fuerte en el público. Por lo menos todo el mundo se reiría. ¿Sabe Bien, qué, profe? sí. Así como un comentario, chico. Creo que hay algo interesante que pasa con harto de los productos que, si bien su misión o su idea es que sean sustentables, como ayudar al medio ambiente, atraen clientes que de alguna forma no necesariamente son conscientes del medio ambiente porque por su practicidad, por lo prácticos que son, porque se pueden reutilizar, por ejemplo, a uno a veces le atrae más el tema de que es más económico, no que necesariamente esté haciendo un impacto ambiental. Entonces, aunque en el documental, bueno, como el mini documental se habla harto del tema de la sustentabilidad y todo eso, yo pienso que hartas padres o madres podrían comprar este producto, no necesariamente porque les importe, o sea, cosa de ellos en realidad, pero es porque es más barato. Claro, Sí. exacto. El precio de los pañales es ridículamente alto y Sí. tengo entendido que se gasta un montón. Entonces, Te gasta un montón, es una etapa en que un montón, porque... Probablemente esa sería la llamada principal, el tema de Claro, totalmente, o sea, es un ítem carísimo el gasto de pañal a la semana, así son las cajas, porque hasta cuando ya empieza a crecer, o sea, mi hijo que tiene 4 todavía usa pañal en la noche, y es porque, digamos, o sea, por toda la situación de estrés de la pandemia, la pediatra dijo, sabes que en realidad, olvídate todavía, no le saques en la noche, porque si se lo sacamos, pero en la noche había noches que sí se pasaba, entonces no estresen más a los niños, es como que los pediatras están diciendo no los estresen, sino que tengan 4 años, todavía que ocupen en la noche. Hay días que no amanece impecable. Yo lo digo, mira, lo puedo ocupar de nuevo, pero ¿cómo de nuevo? Pero yo lo veo que está impecable. Yo lo ocuparía de nuevo, es un pañal. Economizar. Sí, exacto. Bien, entretenido. Les quiero ahora mostrar esta otra cosa, ver la relación del storytelling con el branding, que están súper de la mano. El storytelling, ahí esa foto de ese personaje, ya les voy a mostrar quién es. ¿Por qué debería saber contar historias de ventas? Eso es parte de un curso que me topé hace un tiempo y que me acordé, dije, les tengo que mostrar, porque en LinkedIn hay un montón de cursos de todo tipo, y hay cursos bien buenos, bien entretenidos, hay como temáticas muy bien estructuradas. Hay otros que no, por supuesto, de todo. Y este me llamó la atención porque justamente vincula el storytelling al acto de la venta. No desde la perspectiva, no como lo vimos nosotros, por ejemplo, análisis de discurso que hablábamos del viaje del héroe, y de ahí íbamos un poco al storytelling de cómo contar cosas. Acá lo que él hace es tomar, obviamente, elementos de narrativa fundamental. Estos tipos son súper preparados en ese sentido, no para nada como azarosos, ¿sí? Está todo bien calculado, el modelo funciona. Y él nos cuenta acá, primero, ciertos
ciertas bases del storytelling, que luego que veamos el video las vamos a enlazar con el branding. ¿Ya? Yo para eso les voy a mostrar dónde está. Aquí está, por ejemplo, esta es digamos, la interfaz de estos cursos. Un poco más acá. Estaba viendo un video de Jeff Bezos sobre Amazon y Jeff Bezos, súper interesante. Ya lo estaba escuchando. Miren, acá, por ejemplo, estos cursos son así. Vienen con todo el contenido. Acá al lado vienen resúmenes, preguntas. Es como súper fácil. Por ejemplo, no sé, quieren saber un tema X. Estos cursos que duran 30, 35, 40 minutos y hay mucha gente que LinkedIn lo que hace es decir, ponerlo como digamos, sacarse el diploma y ponerlo como, yo hice este curso y tengo esta certificación. Entonces, uno ve gente que tiene como miles de cosas para abajo, que les comentaba en algún momento eso, y es como chistoso porque, claro, tienes miles de cursos hechos de 30 minutos. Bueno, quiero que vean esto para que, vamos a ver. No, porque... vamos de nuevo. Otras formas de comunicación en ventas, la narrativa tiene algunas ventajas únicas. De hecho, hay muchísimas razones por las que la narrativa es un método de ventas enormemente útil. En este video describiré las 6 más importantes. La primera es que las historias ayudan a crear relaciones fuertes. Al narrar un relato, mágicamente surge la confianza, y esa es la base de las buenas relaciones. Le estás ofreciendo al otro un vistazo personal, íntimo y quizá hasta vulnerable de tu propio mundo. Si simplemente enumeraras los logros de tu currículum, te llevaría meses o años de momentos compartidos para que el otro te conociera. Contar una historia es tomar el camino más corto para que alguien te conozca. La segunda razón es que la narrativa apela a la parte del cerebro donde se toman las decisiones. Varios estudios en ciencias del conocimiento de las últimas 2 décadas demuestran que tomamos decisiones subconscientes, emocionales y a veces irracionales con una parte del cerebro, y luego utilizamos otra parte para justificarlas racional y lógicamente. Si quieres influir en las decisiones de los compradores, no es suficiente con los argumentos fácticos y racionales. Debes apelar a la emoción, y las historias son el mejor vehículo para ello. Tercero, si narras una historia, el comprador te recordará más fácilmente a ti, tus ideas y tu producto. Existen muchísimos estudios que prueban que es más fácil recordar ciertos hechos si forman parte de una historia que si se enumeran. Pero no confíes solamente en los estudios. Puedo demostrarte esto ahora mismo y muy fácilmente. Si te digo que de todas las personas que están viendo este video en este momento, mañana ninguna recordará mi lista de las 6 razones. Y está bien, no me ofende. Cada vez que enseño un tema como este, debo volver a mirar la lista porque es simplemente eso, una lista de 6 razones. Pero todos los que vieron el último video saben que mañana seguramente recuerden la historia de la isla de los cerdos. De hecho, aunque pase una semana, un mes o un año, la seguirán recordando y podrán narrar la historia de los cerdos. Casi exactamente, aunque ninguno recuerde la lista de las 6 razones. Y es por el poder de las historias. La cuarta razón es que la narrativa aumenta el valor del producto que ofreces. En julio de 2009, el periodista Rob Walker y el escritor Josh Glenn llevaron a cabo un experimento. Compraron 100 artículos comunes de segunda mano y en ventas de garaje, como un tarro de canicas, un termómetro de carne, un mazo de madera y un caballo de juguete. Cada artículo le costó un promedio de $1.29. Luego, les pidieron a varios voluntarios que escribieran historias de ficción sobre ellos. Walker y Glenn pusieron a la venta los artículos en eBay, pero en vez de escribir una descripción sencilla al lado de cada foto, agregaron las historias ficticias de los voluntarios. A los 5 meses, habían vendido los 100 artículos. En su momento, habían pagado $128 por todos ellos, pero en eBay los revendieron por $3,612. Su valor aumentó en un 2.800%. Según Walker y Glenn, el experimento demuestra que la narrativa transforma objetos insignificantes en objetos cargados de significado.
En otras palabras, las historias les aportaron valor a objetos baratos. La quinta razón es que las historias son contagiosas. Los grandes discursos de ventas se quedan en las salas de reuniones, pero una gran historia viaja por todo el mundo. Y eso es muy útil, porque a veces es difícil reunir a todos los personajes clave de una decisión. Necesitas que tu mensaje se divulgue. Y es fácil porque una presentación típica o una reunión informativa son muy aburridas. Piénsalo bien, ¿cuándo fue la última vez que alguien te habló de lo increíble que fue una presentación en PowerPoint? Quizá nunca. Pero todos comentan las buenas historias. Por último, la sexta razón. Tus clientes quieren que les cuentes más historias. En 2013, la agencia Forrester Research llevó a cabo un estudio en el que les preguntó a 319 compradores de nivel ejecutivo de Norteamérica y Europa si los vendedores que los contactaban estaban preparados. Los compradores respondieron que el 62% de las veces los vendedores tenían conocimientos sobre la compañía y los productos que representaban. El 42% de las veces conocían el sector al que pertenecía el comprador. Pero solo el 21% de las veces, que fue la cifra más baja, los vendedores presentaban ejemplos o estudios de caso. Solo 1 de cada 5 llamadas de ventas le contaban una historia al comprador. Espero que estas 6 razones te convenzan de que debes contar más historias de ventas y despierten tu interés para aprender a contarlas bien. Nos dedicaremos a aprender eso durante el resto del curso. Europa, si los vendedores que los contactaban estaban preparados. Los compradores Quería dejar, ya por ahí está, quería dejar de las 6. No sé si está por ahí. Bueno, ¿qué les pareció? típica. ¿Qué les parece esta presentación de este personaje? Bueno, él es un escritor típico de storytelling que hace conferencias, tiene un sitio web así bien pro, y son asesores. ¿Qué les pareció lo de las 6 características, 6 listados? ¿Cómo encontraron eso? O sea, primero que nada, de 100 a $3,000, wow. Segundo, no sé, realmente destaca lo mucho que el valor que puede tener esto a la hora de tratar de venderle algo a alguien, tratar de dar una idea, el usar una historia. Porque mientras veía el video iba pensando y efectivamente es verdad que si te lo presentan como una historia, probablemente la persona preste más atención o le quede más que si simplemente le lees una tabla de datos. También me quedé con la duda de qué se refería con la isla de los cerdos, eso debe ser Ah, otro video sí, del es que yo curso. se los cuento, Sí, sí, eso se los igual. cuento. Sí, lo podríamos también ver, ¿no? Es parte el curso diciendo, miren, me pasó tal cosa, y no me van a creer, la historia es lo siguiente. Entonces, van un día con su mujer, dice, porque siempre es como así, voy con mi mujer, y vamos a un lugar, y vamos a comprar unas antigüedades, y nos encontramos con un tipo que nos contó una historia, que pasó tal cosa, que en una isla había unos cerdos no me acuerdo mucho el detalle, pero él decía que en la isla había unos cerdos y que los cerdos no tenían comida, y al momento de meterse al agua, o sea, al momento de querer comer, en la playa había agua, en la playa había comida, y se metían al agua a buscar comida. Entonces, pero ¿cómo esta historia que no se amarra? Claro, porque pasaba esto, porque en la isla ocurría esta cosa, ¿no? Y hablaba con este tipo que era un anticuario, y decía, y esta foto que tengo acá tiene que ver con esa historia de los cerdos. Entonces, él dice, el tipo todavía no terminaba de contarme la historia, y yo estaba sacando ya mi tarjeta de crédito para comprarle. Entonces, es todo un género esto de, entre paréntesis, todo un género esto de la ¿cómo se llama? La traducción y la locución que hacen en una cosa muy es todo muy, muy loco. Bueno, esa es la historia, pues el tipo quería contar que había ido a comprar un anticuario y que ante toda la indiferencia que pudiese haber entre los anticuarios y los productos que habían, compraron finalmente gracias a la historia que les contó este tipo. Y por eso él decía, bueno, ustedes todavía se van a acordar hasta el final del curso, y bueno, la repite varias veces durante el curso, esta historia de los cerdos, que parece una cuestión verosímil, pero es la historia gracias a la cual uno
básicamente genera una interacción y te acuerdas y compras algo, y pasa algo entre medio. Eso es. ¿Qué otra cosa más le llamó la atención de lo que este tipo planteó? Sí, te acuerdo más que nada con lo que dice, lo de Sí. la historia siempre se me queda más guardada en realidad que las enumeraciones. Normalmente cuando son enumeraciones me acuerdo de algunas, pero nunca de todas, a pesar de que son importantes. Entonces me hace sentido que una Sí. buena forma para vender un producto, y claro, igual se ve que hay hartos productos que dicen esto puede hacer esto y esto. Mm. Lo he visto, pero a veces me acuerdo más del comercial porque tiene como una historia pequeña que de todas um, las bueno, no capacidad, todas las características que tiene. Sí. ¿Les ha pasado, por ejemplo, que en alguna clase, de las clases que, no sé si ahora o se acordarán de otra clase de otro año, en que no se acuerdan de lo que pasó, lo que estaban viendo, la materia, el contenido que sea, pero pasó algo, una historia, algo pasó en esa clase, una situación, una circunstancia, que eso sí es un recuerdo de esa clase? O si se acuerdan, por ejemplo, con un profesor o con alguna... yo me acuerdo, por ejemplo, de mis clases en el colegio de historia, de historia de Chile, que eran el profesor cuando nos contaba unos cuentos, que estábamos todos así, escuchando historia de Chile, y era como, wow, era, todo uno las fechas se olvidaban, pero la historia éramos capaces de contar todos los hechos y narrarlo y poner a los protagonistas aquí y acá, y decíamos preguntas, ¿y qué pasaría con esto y esto otro? O sea, el tipo logró meternos historia de Chile sin hacerlos leer el libro. O sea, el libro lo mirábamos de consulta, pero no sabíamos todos los cuentos, eran una serie de cuentos y relatos. ¿Se acuerdan ustedes de algo así? ¿De algo en particular? Básicamente todos los recuerdos que tengo del colegio. Ahora que mencionaba lo de historia, me acuerdo de no sé qué personaje de la historia chilena, sé que tiene un nombre que era como una estafeta, lo mandaron a España a preguntar quién tenía que quedar, así como mandando en Chile, lo secuestraron, se perdió en el mar, todo eso. Cuando llegó a España le dijeron, no sabéis que tú mandas, y murió en el camino de vuelta para acá de no sé qué cosa en el barco. No me acuerdo de quién era, no me acuerdo de qué año fue, no me acuerdo de muchas cosas relacionadas a eso, pero me acuerdo de la historia, entonces supongo que sí. Claro, claro. Claro. También, sí, me ha pasado. O- Tal vez o- más con anécdotas, claro, no me claro. acuerdo. Como, no sé, en morfología, cuando teníamos clases con el profesor Víctor, que en paz descanse, que igual aprendí harto, pero no sé por qué siempre me acuerdo de la historia cuando nos dijo, hoy el lenguaje trabaja en formas tan distintas del español, y nos habla así como, usted cuando va por la calle a veces va a un almacén y dice, se vende huevos, y nos decía que no, estaba como, en sí no concordaba huevos con se vende, y que decía se venden huevos, y siempre me acuerdo de eso, porque me quedé así como, hoy verdad, no concuerda, pero yo también lo veo. Así como que me hizo irme hacia atrás sin pensar cuando voy a comprar pan o cosas así, y se vende pan, no se venden panes, o se vende panes, que es como, Claro. me quedó eso, muy pegado. Sí, sí, me acuerdo de nosotros también. Yo también tuve clases con él y de hecho muchas de las bromas que hacíamos después, con las clases de don Víctor, claro, don Víctor, porque la abuelita, la historia de la abuelita, porque contaba en esos tiempos, no sé, seguramente ahora igual, contaba la historia de la abuelita, entonces eran los capítulos de la historia de la abuelita, que decía esto, que decía esto otro, y era siempre acordarse y bromear sobre la historia. Y gente que le había ido pésimo en gramática, porque no me acuerdo, hicimos gramática española, yo hice con él 1 y 2, y había gente que había reprobado 1 y 2, pero le seguía causando gracia las historias que contaba. Entonces lograba, a pesar de que le había ido pésimo y habían reprobado la asignatura, podían odiar al profesor, pero se reían porque era chistoso escuchar esa historia, eso es lo que había quedado. Bueno, pasa con esto también, porque que en la práctica uno tiene siempre una oportunidad para contar alguna historia, alguna anécdota, o alguna lección. Él habla después, más adelante, también de las lecciones aprendidas y de cómo eso también apela mucho más al hecho de ofrecer el producto, porque una cosa es decir, ya, te voy a contar una historia, o sea, empezar a contar la historia nomás, no decir, oye, te voy a contar una historia sobre... No, sino que contar la historia a propósito de lo que se está conversando y con eso tratar de enganchar con un auditor. Principalmente para poder exponer lo que yo tengo.
también es importante que no forzar eso, tiene que haber alguna manera en que yo pueda hacer la pregunta o formular preguntas para que el otro me responda. O sea, cuando uno habla, no tiene la certeza de que el otro realmente esté asimilando o escuchando o procesando lo que está pasando. Entonces, él recomienda que una vez que uno empieza a contar la historia, también es bueno callarse para ver qué es lo que pasa al otro lado y formular las preguntas. Eso ocurre en esto, una de las aplicaciones clásicas del storytelling, que es el elevator pitch, como que lo habíamos comentado en otra clase también a propósito de otra cosa que salió, que el elevator pitch se define prácticamente como una herramienta, es como más que herramienta, es el arma, el arma con que se lucha en el storytelling, en el momento de contar algo. Bien, les voy a mostrar este video. No sé si les mostré este video una vez. No. No sé. Vámonos. Creo que hablamos de elevator pitch. Sí. Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto. ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Cangura. No has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Cangura. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. ¿Intentaremos construir pozos de agua limpia? No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a arrepentir. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovéchala. El elevator pitch. Ahí está. Sí, creo que habíamos visto el video, pero no Sí. recordaba el contenido en sí mismo. Sí, de repente me acordé que a lo mejor se los había mostrado, porque es uno de los mejores videos que he encontrado como para definir en concreto qué es lo que es un elevator pitch. Hay mucha información, y muchos videos, mucho cuento al respecto, y es eso, es simplemente eso. Está súper adornado también, como un anglicismo. Pero aquí hay unas ideas fundamentales sobre aquello, que en realidad no es un discurso de venta en sí, porque la venta uno no la puede hacer ahí, no puedo yo transar en una reunión. Pensémoslo, no solo pensémoslo en un asesor, sino que pensemos en una reunión, que tiene una oportunidad de conversar con alguien, 5, 10, 15, 20 minutos, media hora, lo que sea, y la idea no es que en ese momento tú vayas a la transacción, sino que puedas mostrar puedas presentar tu proyecto de una manera atractiva,
de una manera donde me quede inmediatamente la idea, el mensaje. Ahora bien, no es un resumen propiamente tal, sino que por eso es interesante la construcción que tiene, es un apelar a una emocionalidad, a un significado que al otro de alguna manera le llegue. Porque si me pongo a resumir y digo, lo pienso de esta manera, ya, tengo un minuto para contar mi proyecto, voy a resumirlo así. Mi proyecto consta de bla, 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 y trato de como el canvas, de resumirlo en un segundo, en un minuto y medio. La persona va a quedar así como, no entiendo nada, esto es ruido, y hasta que se puede molestar, porque ¿cómo estás tirando tanta información? ¿Cuál es el punto? De hecho, hay gente que cuando, pensándolo, por ejemplo, en una reunión donde uno tiene que presentar un proyecto, podría ponerte una cara así como de ofuscado, y que te interrumpa también, o sea, puede que ocurra eso. Yo me acuerdo que hice ese ejercicio hace unos años atrás, en un programa que participé de emprendimientos, y una de las fases finales del programa era, obviamente, hacer el elevator pitch. Y éramos, o sea, no había ningún niño, o sea, no era pura gente adulta, era gente, no me acuerdo yo creo que el más joven de haber tenido, no sé, 25 años, 28 años, el más joven. Todos los demás eran 35, 40, 50 años, así era. Pura gente que ya tenía experiencia en proyectos, que había trabajado todos tenían experiencia trabajando en alguna parte, de alguna forma. Y algunos eran socios, había socios y había gente que estaba sola. Entonces había un momento en que se generaba esta mesa, una mesa de simulación con inversionistas. Y ya, fui a hacerla. Y me acuerdo que me costó primero simplificar y después por dónde empezar. Es increíble que uno dice, no, la definición es súper sencilla, ya se entiende lo que hay que hacer, pero dar la puntada, por dónde partir, por dónde empezar, es importante, porque después, cuando la persona engancha, tienen otras preguntas de vuelta. Entonces, además, uno tiene que estar como preparado para saber responder en términos financieros, decir, no sé, cuánto pienso ganar, cuánto pienso generar, cuánto es lo que uno cree que la empresa va a generar, o cuánto es el beneficio que se va a generar en torno a esto o lo otro. Entonces, además de lograr condensar y apuntalar, yo también tengo que estar preparado a las preguntas que pudiesen venir de vuelta, y que puede ser de cualquier tipo, de cualquier naturaleza. La frase fue creada por Philip Crosby, y se ocupa en el mundo corporativo. Por eso el elevator pitch es que lo ocupa, la gente en el ámbito de las comunicaciones, en el mundo corporativo, lo conoce también porque es un poquito snob hablar del elevator pitch, tiene su cosa de snob, pero en el fondo lo que tiene hay un método detrás. O sea, ahí en ese sitio, la Harvard Business Review, venden muy bien todos los paquetes del elevator pitch, venden videos, cursos, libros, etc. Ahí hay una frase, digamos, hay una cuestión muy ejemplificadora que la rescaté de ahí, que es, por ejemplo, que es el logline, ¿ya? Que es la línea resumen, que es menor que un resumen, es ínfimo, 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 y que, por ejemplo, aquí dice, un jefe de policía con fobia al mar se enfrenta a un gigantesco tiburón con apetito por los nadadores y capitanes de barco, a pesar de un ayuntamiento, una municipalidad codicioso, que exige que la playa permanezca abierta. Entonces, ¿eso les hace sentido? ¿Le alude a algo? O sea, suena como el guión de una de esas películas de tarde de domingo que son tan malas que son buenas, pero... Claro, exactamente. Es el guión de Tiburón, es la base de Tiburón, de la película de Steven Spielberg, la primera super película de Steven Spielberg, lo que causó es Tiburón, fue un fenómeno de masa así tremendo, porque la gente no quería ir a bañarse a las playas después de ver la película, porque fue el pánico, el terror, y eran, o sea, imagínate una playa, imagínate que en Chile, aquí no hay tiburones, ¿cómo hay un tiburón en esta playa? Son un témpano de hielo, ¿no? Los tiburones no andan en esos témpanos. Entonces, pero igual, a la gente le daba miedo, a todo el mundo. Bueno, y hay playas cálidas que sí hay que tener miedo, porque sí hay tiburones. Pero, entonces, aquí lo que plantean también en el Harvard Business Review, lo analizan de una manera más neurobiológica, es que
efectivamente el ser humano lo que quiere primero es encontrarle significado a las cosas. Entonces, por eso uno se aburre rápido cuando escuchas a alguien que te habla, y yo asumo también mi culpa, mis errores, o asumo un poco por lo que pasa con las clases, con los profesores, que tendemos a ser bien lateros los profesores, porque tendemos a dar muchos preámbulos, generamos antecedentes, una estructura de pensamiento académico, de la lógica académica, de que hay que presentar antecedentes. Ustedes mismos los bombardeamos con esos formatos de presentación en cualquier informe escrito, que hay que poner el índice, el antecedente. Hay que hablar primero de cosas muy así macro, estructurar, después ir por partes, y como que uno al final, como en el 3/4 va encontrando la gracia al asunto. Y eso es, digamos, un gran error de construcción narrativa, porque confundimos el informe expositivo de papel, lo confundimos, que un respaldo, lo confundimos con la forma de presentar una información, de hacer una conversación agradable. Finalmente, y hago mea culpa, o sea, como el estar parado frente a una cantidad de personas, y que todas esas personas logren escucharte, sea una, o dos, o tres, o cinco, o 50, que logren escuchar y que logren interesarse en lo que uno está escuchando. Si no fuese porque la instancia es obligatoria, la mayoría de la gente que está ahí se para y se va, o hace otra cosa. Pero a ustedes les ha pasado como estudiante, a mí me pasó como estudiante, yo en el colegio me aburrí como ostra, mi peor experiencia del colegio era terrible, excepto un par de profesores, un par de clases, como esa historia, pero el resto habían cosas... ¿Por qué? Porque nadie está preparado para... O sea, realmente requiere un entrenamiento, y eso ustedes se van a dar cuenta cuando entran al mundo laboral y empiezan a conocer a gente y empiezan a trabajar con gente distinta sobre todo de la carrera, la profesión que ustedes tienen, se van a ver que hay profundos abismos a veces comunicacionales. Y todo lo que se ha dejado de lado, como que la comunicación en realidad es lenguaje del colegio, eso ya lo aprendí, obvio que sé hablar, escribir, o sea, ¿de qué me estás hablando? Y realmente uno se da cuenta que hay personas que no saben hablar, sabiendo hablar un idioma, o sea, técnicamente codifican y decodifican una lengua, pero no saben hablar, no saben expresar lo que quieren hacer con esa lengua. Es súper inquietante eso. Por algo están de vuelta hoy de moda, y de vuelta un poco de moda, y de vuelta con fuerza, las habilidades comunicacionales llamadas como las habilidades blandas, que como dicen por ahí son las habilidades más fuertes, que no son blandas, son las más fuertes, porque si una persona no tiene habilidades comunicacionales está frito, lo que más se pide hoy en día. En fin, bueno, eso es lo que les quería comentar por hoy. Quería quedar acá porque ya estamos integrando dos grandes dimensiones. Primero la dimensión, en esta segunda unidad, la dimensión del branding propiamente tal, con el apoyo del storytelling. Y cómo estas dos grandes dimensiones trabajan juntas. No hay que mirarlo solamente como una cosa snob de anglicismos que... Sí, son anglicismos y pueden ser snob y mucha gente las puede usar así. Pero lo que hay detrás de eso, la esencia de lo que hay detrás, es cuestiones muy, muy aristotélicas por lo demás, que es el poder de la comunicación como una herramienta efectivamente para persuadir, no manipular. Nosotros estamos tratando de no trabajar desde el aspecto de la manipulación, sino desde el aspecto de la persuasión, que éticamente tiene una dimensión distinta a la manipulación. Y con eso, con la persuasión, uno puede lograr hacer cosas, como decía John Searle, como hacer cosas, y Austin, como uno hace cosas con las palabras. Toda la construcción de lingüística apoyada, o sea, digamos, toda la construcción narrativa apoyada por lengua gráfica, visual, audiovisuales, estrategias de marketing, y todos esos elementos van a ser de apoyo a la esencia, que la esencia es cuál es mi mensaje, y en este caso, cuál es mi idea de negocio que yo quiero comunicar y transmitir. La gente que hace estrategias, hace marketing por hacerlo, gasta plata, pierde plata, contrata una agencia para que le hagan pero si no tengo el producto de base, no tengo nada, ¿no? Y parece como muy de perogrullo, pero no es tan así. Yo he hablado con mucha gente, adultos, que dicen, bueno, total, contrato una agencia o meto plata en avisaje y listo, tiene que funcionar, ¿por qué no? Sí y no, uno responde, sí y no, porque ¿cuál es tu producto? ¿Qué es lo que quieres decir? Y ahí la gente empieza,
En realidad, claro, a lo mejor no estoy preparado para hacerlo todavía. Pero bueno, esas cosas uno se va pegando costalazo en la vida y va aprendiendo un poquito. ¿Tienen algún comentario final? Que todas estas últimas clases me ha estado dando vuelta el tema del como el proyecto que tenemos que armar para el final del ramo. Y eso, trato de darle vuelta a cómo lo aplicaría a lo que tengo pensado. Ha cambiado un poquito de lo que tenía antes del paro, porque pensé en otra idea que probablemente sería más interesante aplicar a esto. Yeah. Y eso, he estado ahí como tratando de ver cómo aplicarlo. No sé si le ha pasado lo mismo a la Fabi. Sí, pero ¿le ha pasado? Ahora lo he podido como poner más en una maqueta, por así decirlo, que antes, gracias a esto. Además me han salido muchas tiendas de segunda mano y me he estado dando cuenta de algunos patrones entre algunas que venden harto y algunas que no venden. Entonces es como, oh, ahora lo estoy entendiendo. Claro, por eso es bueno hacer estos ejercicios de darle una vuelta, porque te vas dando cuenta de ciertos detallitos que son súper importantes al momento súper importante cómo se vende un producto o servicio, o una idea, eso que está atrás. Sí. Bueno, en la próxima clase ya ya nos vamos a meter, porque esta fue una unidad 2 casi bien comprimida, la unidad 3 es también comprimida, porque es desarrollo ya del proyecto en sí, de empezar a trabajar, a conversar sobre él, y yo además les voy a contar algunas otras cosas a propósito del flujo de trabajo en equipo, de las mejores prácticas del trabajo en equipo, de cómo... Y es súper interesante esa parte, sobre todo el modelo de Stephen Covey, que habla desde adentro hacia afuera, de cómo uno forja un equipo siendo uno un buen candidato para su propio equipo. O sea, como uno tiene que ir trabajando sus propias cualidades y saber cuáles son las debilidades, que es lo que tengo que mejorar. Si soy poco sociable, tengo que ver de alguna manera que no me voy a transformar en el payaso del grupo, pero sí tengo que buscar la manera en que algo sociable de mí hay, porque me relaciono con personas. Entonces tengo que ver qué es lo mejor de eso y poder potenciarlo y empujarlo. Entonces eso es muy importante, también un trabajo que uno lo va desarrollando sobre la marcha. En la práctica, ser emprendedor implica muchas cosas a la vez en paralelo. Implica el desarrollo de la idea de negocio, el probar, fallar, el buscar financiamiento en los ahorros, inversionistas, préstamos de plata familiares, parientes, amigos. Después, hacer brandeo de la marca, ver cuál es la marca que yo tengo atrás, cómo voy a brandearla, y hacer el estudio, siempre ir estudiando el negocio, cómo estudiar a los competidores, saber cuánto cobran, cómo se plantean en el mercado. Eso es súper importante. Lo último que les voy a contar una anécdota, que anoche hablaba con mi amiga Andrea Gallardo, y me contaba que estaban ellos tienen una empresa de traducción e interpretación, y les llegó una pedida muy rara, que ellos nunca se la habían pensado, y algo súper sencillo, o sea, como que les pidieron locutar unos videos. Entonces dijeron, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, conseguir un locutor, pero es que conozco tanto, porque ellos conocen a N gente, N traductor, intérprete, pero ninguno es locutor, po. Entonces, y una locución de una manera bien especial. Entonces anoche me decía, pero tú conoces locutores, pero por supuesto, pues el locutor, ese que ocupa siempre en el claro, ese, ya lo voy a llamar. Entonces, un detallito, era algo como hiper sencillo, era como, pero de repente se quedaron como, ¿y de dónde saco? ¿Dónde saco un locutor? O sea, ¿de dónde saco una voz que haga tal efecto en tal video que necesito? Bueno, es que estás tan metido en la interpretación y la traducción que no te das cuenta que al ladito está la locución, que también puede ser parte de tu negocio, y a lo mejor transformarse en un área completa de locuciones. Entonces, son pequeños detalles que de repente en el día a día te van haciendo clic y te van abriendo como te van haciendo tomar decisiones. ¿Me abro para acá o es solo una excepción? Que a mí me ha pasado, que he hecho trabajos de que solamente una vez he hecho una cosita especial de esa naturaleza y he contratado a alguien para hacer eso porque yo no lo sé hacer, y listo, porque entendí que fue un caso particular, que lo mío es cierto que está acá. Ya. Eso es todo por hoy. Ya. Estamos, bueno, nos vemos en una semana y media más. Claro. Una semana tenemos descanso. Sí. Ya, pues que estén muy bien.
Un abrazo. Igualmente. Saludos. Que Chao. descanse, profe. Igual, que Que descanse, descanse. que esté bien. Igual también que descanse. Chao, Chao. chao. Chao.